Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 1, donde dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor iba a hacer comprender a quienes le escuchaban el alcance de la verdadera piedad. Y para ello llama la atención del auditorio con una solemne advertencia, cuando les dice: guardaos, como si dijera: tened sumo cuidado o prestar mucha atención a lo que seguía. La verdadera piedad es el resultado de acciones que salen de un corazón piadoso. La disuasión a que estaban acostumbradas las gentes en los tiempos de Cristo, entre los que la palabra de Dios determinaba en el escrito y el verdadero alcance espiritual del mandamiento, hacía que se prestase atención a lo externo, sin tener en cuenta lo que había en el interior. Los hechos justos o de justicia no es otra cosa que la expresión visible de un corazón justo. Y la realidad de una persona justa se aprecia por los hechos justos que lleva a cabo en su vida. La razón de un buen obrar no es algo hecho para ser visto, sino a causa de la abundancia del corazón. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La expresión de piedad para ser visto y alabado no es piedad, sino orgullo y vanagloria. Sin embargo, un corazón lleno de la compasión de Dios practica la piedad sin esperar ninguna alabanza de los hombres, sino por necesidad íntima y vivencial delante de Dios. La fe verdadera impulsa a un obrar conforme a la relación que se genera con ella. Una fe que no produce obras es una fe muerta en sí misma. Santiago capítulo 2 y versículo 17 dice: No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe vincula al creyente con Dios. Es por medio de la fe que recibimos el don de la gracia para el nuevo nacimiento. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nótese que esta fe depositada en el Salvador relaciona y vincula al creyente con él, que se hace vida en quien ha creído. Filipenses, capítulo 1 y versículo 21 dice: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La fe viva para salvación se convierte en dinámica para santificación. La vida de santificación se lleva a cabo solo en la medida en que esté en dependencia y vivencia del Señor. Y note que una relación en esta esfera de fe produce en el creyente un obrar semejante al del Señor. De ahí que, como que el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Y esa es la razón por la que Jesús dijo anteriormente: Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Mateo capítulo 5 y versículo 16. Esa es la razón por la que el Maestro dice, guardaos, es decir, mantened despierta la mente para evitar un peligro. La atención conduce a impedir que la práctica de la piedad tenga como objetivo la vanidad personal. Por eso, debe de prestarse mucha atención en los actos de piedad, para que no tenga como objetivo ser vistos de las gentes. La práctica de la piedad tiene por objetivo al prójimo y debe ser hecha como una expresión de amor desinteresado. Es un salirse de uno para encontrarse con el hermano en su necesidad, con el amigo en sus problemas o con el desconocido en su miseria. De la misma manera que Dios, al salirse de Él mismo y proyectarse hacia afuera, encontró en su proyección de amor al miserable y perdido pecador, alcanzándole en su gracia y compasiva misericordia, así también el creyente se proyecta hacia afuera en el bien de otro. Lo contrario no es una exteriorización de amor, sino una interiorización del mismo, en un amor propio, ególatra y desmedido del autoengreimiento. Los fariseos, ellos solían manifestar su piedad con el propósito de ser alabados por las gentes. Note que no lo hacían con el objetivo de aliviar la miseria ajena, sino con el pretexto de hacerlo, autosatisfacerse a sí mismos y recibir el elogio de las gentes, ya que ellos buscaban la gloria personal, pero no la gloria de Dios. Por tanto, eran unos hipócritas, engañadores de los hombres y mentirosos ante Dios. El verdadero creyente debe mantenerse alerta siempre para no caer en la hipocresía. Aparentemente hay una contradicción, ya que Jesús enfatiza aquí en su enseñanza a obrar para no ser vistos de la gente. Pero anteriormente dijo que se obrase de tal modo que las gentes viesen esas buenas obras para glorificar a Dios. Mateo capítulo 5 versículo 16, la segunda parte. Pero no hay tal contradicción, sino que ambas cosas deben de ser hechas al mismo tiempo, ya que por un lado debe de prestarse diligencia para un obrar correcto, conforme a lo que Dios establece, mediante el cual Dios es glorificado por la vida de quienes son sus hijos. De tal manera que a un buen hijo corresponda una alabanza para su buen padre. Pero simultáneamente las obras del cristiano deben de ser hechas de modo que no sirvan para buscar la fama personal de quien las practica, que es una forma solapada de vanagloria y por tanto una manifestación de orgullo. Cuando se produce una situación así, cuando alguien busca con su buen obrar gloria personal, está evidenciando que no ha nacido de nuevo, ya que Jesús mismo preguntó a este tipo de personas: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Juan capítulo 5, versículo 44. El Maestro enseñó también que estas verdades fue ejemplo de lo que enseñaba, ya que él no buscaba su propia gloria. Juan capítulo 8, versículo 50 dice: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y tampoco recibía la gloria de los hombres, como él mismo afirmaba: gloria de los hombres no recibo. Juan capítulo 5 versículo 41. Y es que por esta razón, eliminando la búsqueda de la gloria personal, recibían la gloria del Padre,
Por eso él pudo decir: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decís que es vuestro Dios. Juan capítulo 8 y versículo 54. Una expresión de piedad que busca la gloria personal cancela la bendición de la recompensa que otorgará el Señor en su día, ya que, de lo contrario, no tendréis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Nadie, absolutamente nadie, puede recibir recompensa de Dios si la está buscando de los hombres. Ninguna persona tampoco puede pretender cobrar 2 veces por el mismo trabajo. De igual manera, es preciso determinar de quién se quiere recibir la alabanza, si es de los hombres o es de Dios. Pero nadie puede pretender recibirla de ambos a la vez. De otro modo, la recompensa de los hombres note que cancela la de Dios. Y la misma práctica de precaución debe de ser tenida en el día de hoy por quienes son hijos de Dios por medio de Jesucristo. Hay ocasiones en que se pretende hacer algo para la gloria de Dios cuando lo que realmente se está buscando en ello es la gloria personal. Ocurre esto muy a menudo en el mundo evangélico conservador, ya que hay creyentes que se han empeñado en defender lo que para ellos es asunto doctrinal prioritario, cuando lo que pretenden con ello no es la defensa de la verdad, sino la defensa de su propia persona y de su criterio personal. No son piadosos, son intransigentes con otras formas de pensamiento, ya que en lugar de defender la doctrina mejor, es predicar o enseñar la doctrina que es suficientemente poderosa como para defenderse a sí misma. Nadie busque hipócritamente lo que no es genuino. Por eso, la enseñanza del Señor es cuando dice: cuidad de no hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La ley de Dios establecía la limosna para los pobres, ocupándose de ellos para que recibiesen el sustento que necesitaban para cada día. La tierra debía de ser sembrada durante 6 años consecutivos, pero al 7º año sería de berbecho, dejándola descansar para que, durante ese tiempo, de lo que Dios permitía que naciese por su providencia, pudiesen comer los pobres del pueblo. Note lo que dice en Ezequiel, capítulo 23, versículos 10 y 11. Y está hablando Dios. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Así pues, cada año cuando se recogía la cosecha o se vendimiaban las viñas, debían de dejarse algo en el campo y en las viñas para que pudiesen ser recogidas por los pobres. Levíticos capítulo 19 y los versículos 9 y 10 dice: cuando siegues en las mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no buscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios.
Asimismo, Dios establecía la obligación moral de socorrer al necesitado y prestar al que precisaba de ello. Deuteronomios capítulo 15, los versículos 7 al 11 dice: Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. El mensaje profético denunciaba la violación de la ley del amor, que demandaba la atención al necesitado, ya que algunos se rodeaban de lujos, mientras sus hermanos pasaban necesidad. Por esa causa Dios intervino en juicio en contra de su pueblo. En Jeremías, capítulo 22, los versículos 15 y 16 dice: ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Por otro lado, Daniel recomendaba a Nabucodonosor que evitara el juicio de Dios sobre él mediante la práctica de la justicia social, cuando dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel, capítulo 4, versículo 27. También Oseas proclama que el juicio que Dios iba a enviar sobre Israel se debía a que vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Amós, capítulo 2, versículos 6 y 7. Un poco más adelante, en este mismo sermón del monte, el Señor recomendaría una acción decidida para que todo cuanto se desea por uno mismo se hiciese también con los demás. Mateo, capítulo 7, versículo 11, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El salmista David recuerda la bendición de atender al pobre, cuando dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Salmo 41, versículos 1 al 3. Dios no olvida la atención de quien da limosna al pobre, como recuerda Salomón. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios capítulo 19,
versículo 17. El gozo íntimo, la bendición personal y la bienaventuranza en la vida están muy vinculadas al cuidado de los pobres. Cuando dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios, capítulo 14, versículo 21. Pero los fariseos, ellos exageraban el sentido de la enseñanza bíblica general, ya que ellos entendían que cuantas más limosnas estuviesen preparadas para distribuir y fuesen distribuidas entre los pobres, así también aumentarían sus riquezas y bendiciones personales. Ellos llegaban a enseñar, guarda limosnas en tus almacenes, te guardarán de la aflicción. Y también enseñaban que la limosna libra de la muerte y purga todo pecado. Incluso llegaban a enseñar algo tan tremendamente contrario a la verdad bíblica como dar limosna te librará del infierno y te hará completamente justo. O también el que da limosna hará restitución ante Dios por los pecados que el donante haya cometido. Con todo, y a pesar de las exageraciones antes citadas, propias de pensamiento farisaico de los días de Jesús, la enseñanza general del Nuevo Testamento establece el cuidado de los pobres. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En el cumplimiento de sus obligaciones morales para con los pobres, los fariseos habían hecho de la limosna un sistema de glorificación propia. Note que Jesús dice a sus oyentes que para dar limosna tocaban trompeta. Indudablemente se trata de una expresión metafórica e hiperbólica para que los que escuchaban sus palabras se diesen ellos cuenta del interés que tenían en que todos supieran que practicaban la caridad. Y como dice el doctor Lacueva, tocar trompeta es aquí, sin duda, una hipérbole de gran viveza para dar a entender la ostentación de los hipócritas. Así como los toques de trompeta, especialmente en el ejército, sirve para dar órdenes y llamar poderosamente la atención, así también la vanagloria trata por todos los medios de hacer mucho ruido para llamar la atención de los demás y recibir un aplauso muy nutrido. Fin del comentario del doctor Lacueva. Así pues, el fariseo con la limosna llamaba la atención hacia él mismo, en lugar de buscar el bien para el prójimo y la gloria de Dios. Estaban aparentando una acción piadosa, cuando lo que intentaban era ser alabado de todos y presentarse como un modelo de conducta a imitar. Y es por eso que el Señor le llama hipócritas, porque mentían engañando a todos, haciéndoles ver lo que realmente ellos no eran. En ocasiones se da limosna al prójimo necesitado, no como expresión de amor desinteresado, sino por propio prestigio personal. Pero note que el único amor asociado a tocar trompeta es el amor propio. En circunstancias así, el amor a Dios, que conduce al amor al prójimo, no es más que una mera apariencia sin ninguna realidad. Y es que por eso Jesús dice: por tanto, cuando hagas limosna, no toques trompeta delante de ti,
Para una mayor gloria personal, los fariseos solían dar limosnas en lugares donde pudiesen ser ellos vistos por la mayor cantidad de gente posible. Y es más, enseñaban que dar limosna en secreto hacía que se perdiese todo beneficio de dar. Por esta causa, ellos procuraban tener el mayor número posible de testigos que presenciasen cómo daban ellos limosna a los pobres. Para ello practicaban la caridad en las sinagogas, donde había concurrencia de personas y pompas en las calles, literalmente en los cruces de las calles, es decir, en el lugar donde convergían calles, como pudiera ser, por ejemplo, una plaza, en el ángulo donde hubiese mayor circulación. Pero sin embargo, la intención que ellos tenían era su propia gloria personal. Por eso dice, para ser alabados por los hombres. Lo que convertía la limosna en un mero acto de hipocresía, haciendo ver a la gente su dadivosidad, condición para recibir la recompensa de la alabanza personal. Note que estos hipócritas hacían ver que daban, cuando su intención no era dar, sino recibir. Algunos pueden pensar que Cristo prohíbe dar limosna, donde se pueda ser visto. Pero realmente Jesús no condenaba dar limosna siendo visto, sino lo que condenaba era darla para ser visto. No prohíbe dar limosna donde puedan vernos, prohíbe hacerlo para que nos vean. El Señor expresa la consecuencia de esta forma de dar limosna cuando dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Literalmente se lee en el texto griego, dice: de cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Mateo utiliza aquí un verbo que era usado en los papiros para referirse a la extensión de un recibo que atestiguase el pago de una deuda. Los fariseos ellos buscaban, al dar ofrenda, su notoriedad y ya recibían de las gentes lo que estaban buscando. Pero note que el Señor enfatiza una vez más que ante Dios lo que interesa no es la acción exterior en sí misma, sino la intención del corazón que la promueve e impulsa. Si la limosna no obedece al impulso de un amor generoso y desinteresado, se convierte en un acto de egoísmo y arrogancia. Los hipócritas, ellos procuraban que las gentes apreciaran en sus acciones que se conformaban con la voluntad divina. Sin embargo, ellos se apropiaban de la gloria que corresponde a Dios. Mateo, capítulo 5 y versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como quiera que los que buscaban el dar limosna era su gloria y ya la recibían, tenían ya la recompensa que ellos pretendían con aquella acción. Note que no era la recompensa que Dios promete para el davidoso, sino la suya propia, la que ellos buscaban y recibían. La razón de dar limosna, dice el texto, era que los hombres lo vieran. Por tanto, los hombres lo veían y ya tenían la recompensa. No podían esperar ni demandar absolutamente nada más. Tenían el recibo con el total importe de su factura pagado. Por tanto, no podían ellos esperar nada más de parte de Dios. Y note que hay algo sumamente importante en la enseñanza de Jesús. Aquellos
Tenían todo cuanto querían en el presente, pero no les quedaba absolutamente nada para la eternidad. Y voy concluyendo con esto. Las obras que agradan a Dios se hacen con gratitud por las bendiciones recibidas, en especial por el perdón de nuestros pecados, que es gratuito, y también por la segura esperanza de la salvación eterna por los méritos de Jesús, ya que ninguna obra que podamos hacer para Dios puede jamás recompensar las bendiciones ya recibidas y con toda seguridad en Cristo Jesús. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito a que aceptes libremente la bendición de la salvación que el Señor ofrece a todo aquel que viene a Él, porque el que viene a Él, Él no le echa fuera, sino que lo recibe. Y si tú lo haces con un corazón noble, con un corazón de arrepentimiento, ten por seguro que Él te recibe. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque muchas veces me he comportado como un fariseo, buscando mi propia gloria. Pero ahora te quiero pedir perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, de los cuales me arrepiento, y te recibo como mi Salvador, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.